Hazle la pregunta y hecho para que piensen. A ver. ¿Agarraste y la aprendiste? Sí, sí. Ah, te la aprendí ya. Los chicos no conocían nada de álgebra lineal. Sí. En un principio ya habían pasado por álgebra lineal y por una asignatura que se llama análisis geométrico. Que saben de geometría y de parte ya tenían todo. Y entonces, pero entonces no era más o menos como lógico que te hablaran de que el tercero ya era la suma de los otros dos. Eso es lo que espera. Pero También es una forma de construir. El concepto de la construcción no necesariamente, inicialmente podría uno decir, todo el mundo se va a disparar por el producto mixto. Entonces es lo que uno esperaba. Y yo esperaba esas respuestas, pero algunos se metieron por otros caminos. Esa es la parte de la investigación que hay. Te falta agregar que tú a tu alumno lo dejas experto en Kaori. Te falta esa parte. Desde luego. O sea, los tipos se manejan con Kaori, tienen una relación con el Kaori muy intensa. Sí. Y a nivel geométrico, no a nivel de álgebra lineal. Es correcto. Entonces, esa formación está en paralelo, ¿no? O sea que los tipos ven naturalmente ángulos, ven naturalmente dimensiones. El manejo del Kaori es de una clase. Ellos, la mayoría han estado conmigo después de tener clases con otros docentes. Yo lo que hago es, tengo un club que me gusta mucho, el Club del Cabre. Entonces, ahí los voy. ¿Te gusta mucho ese club? Algo parecido, no sé. Candia Poe se llama ahora. Yo le voy a mostrar a mi doctor una diapositiva que le mostré aquí a los compañeros, que dije que una de este dúo es el que me está matando. Que estoy aquí. Ya me parece bien. Muy bien. Entonces, La que sigue, las dos que siguen, sí, por favor, porque no puedo ver las tres veces que la han mostrado. señor. Proceso. No, la otra. Eso. Proceso, esa ya. ¿Por qué sin obtener el valor específico? ¿Qué quiere decir ahí? Operándolo indistintamente sin tener como voy a explicar un poco. Lo que ocurre es que ¿a qué me refiero? En cuanto a hablo de valores específicos matemáticamente hablando, o sea, todo el mundo quiere es cuánto me da. Sí. Quiero es el resultado, sí ese es el resultado, sí es este. No. ¿Qué capacidad tiene él de operar indistintamente de eso? O sea, algebraicamente. Sí, algebraicamente. ¿Qué capacidad? Aritméticamente. Sí, ¿qué capacidad? O dentro del manejo que hablamos ahorita de las fórmulas. Recuerden que estamos del concepto matemático, ¿sí? No del software. ¿Qué capacidad tiene este joven de discernir acerca de eso? Independientemente del valor específico que se le da. Sin haberle dado yo le puedo decir los tres vectores con valores como les di, pero puedo darle una tripleta alfanumérica, ¿no? Pues, sin describir, y que me describa operativamente qué puede hacer con él, qué interpretación puede darle a ese proceso, ¿sí? Y la aplicabilidad que le puede dar dentro de la operatividad de las fórmulas. A eso me refiero. Sí, yo entiendo lo que dice, ¿eh? Ahora hay cuestiones así como, porque tu mundo era el producto. Sí. Entonces dijiste de la gráfica de la operación. ¿Cuál es la gráfica de la operación? La representación geométrica de la operación. Sí, pero de los tres vectores. Pero ahí, como dices que eso es lo que es importante, la capacidad de describir algunos aspectos de la gráfica de la operación. De En acuerdo. este caso se refiere al vector normal, ¿no? Sí, porque ahorita un joven me dice, de la suma que me sale, entonces empieza a hacer el producto. ¿Sí? El famoso... Sí. La regla de F se aparece ahí. Lo que hay una sutileza ahí que tiene que ver con
digamos, porque tú vas para el volumen. Sí, mi señor. Entonces en algún momento el tipo elimina la parte vectorial, en alguna... Se olvida de él. Claro, porque fíjate que tú cuando estás dando la geometría están cosas que son ángulos, vectores, ¿no es cierto? Y tú quieres que llegue a volumen, entonces esa parte hay que tener cuidado cuando el tipo hace el salto. Sí. Y ahora yo entiendo que eso, ahí está la parte aspecto de la gráfica de la operación, ahí está lo que decía la Elisa de, ¿cómo se llama? Me da lo mismo la dimensión, ¿cómo se llama? La dimensión de los ¿cómo se dice? ¿La instrumentalización? Eso dijiste, no el cabrí, sino que ¿Cuál es? Que la teoría la que... pero dijiste la propiedad del cabrí. Que es dinámico. 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 Entonces, yo tengo, me acabo de autocuestionar la palabra dinámico, porque dinámico, y aquí es dinámico geométrico, ¿no es cierto? Pero también podría ser dinámico, o sea, hay una parte de la palabra dinámico es media, un poquito amplia para esto, porque Puede ser. Pero acá no la dinámico está, acá no con la la está geometría usando. apuesta. Acá no la está usando. No, aquí está usando la geometría. No, la fuerza de lo dinámico. Ah, no, claro, yo digo que Porque es estático en este minuto. A diferencia del otro dibujo que lo movió antes a la gente, como a eso le llaman dinámico, que puede agrandar, achicar, pero de distintas maneras. A eso le llaman, que puede ser abusiva la palabra, pero a eso le llaman un software dinámico. Porque capacidad de describir algunos aspectos dinámicos. O sea, Pero recuerde que es que enseguida voy a hablarle Hay otras... del otro hay otros concepto, datos más. pero del software, Sí, que sería este. sí. Esta definición de arriba, la primera, es del objeto matemático, del proceso del concepto matemático. Y sobre lo primero hay algo que no sé ahí si es metafórico o no, cuando dice de manera interna. Sí. Interno es metafórico pensando en el sujeto cognitivo, o el Correcto. interno de la figura. No, del sujeto cognitivo. Porque esa es una metáfora bien potente, es un compromiso teórico. Sí, exactamente. Esa es la idea. sí, era la figura. Sí, mi señor. Era Dice que cognitivo. es Era interno. cognitivo ya. Ya. ¿Parece? Para que muestre estados de construcción mental, es la idea. También. Entonces, este es Es que para queda muy separado. el proceso, Objeto matemático queda muy separado. la definición de proceso que hemos descrito del software cable, ¿sí? La relación. Porque hemos supuesto unas acciones, unos procesos, ¿sí? Sí, sí. Y desde luego unos objetos y unos esquemas, una para el concepto matemático y otros para el software cable, que es lo que estamos tratando de hacer. Como lo dijimos al principio, cómo se entrelazan esas dos. Mira, la gráfica de abajo, en el primer párrafo, la gráfica de abajo y la gráfica de arriba son dos cosas distintas. Sí, es un punto que hay que hacer. ¿Perdón? Esta gráfica. La segunda línea. Porque la gráfica el interior de la gráfica ya no es el vector. Y arriba es el aspecto de la gráfica de la operación. Mi pregunta va en este sentido, y en la misma dirección. Que aquí hay una cosa que es el producto mixto. El producto mixto es un número. Es un número que se obtiene de una manera, que además es el volumen de una paralelepípedo. Muy bien, pero me preocupa a mí que cuando se describe el proceso, el ejemplo del proceso que hacen los jóvenes que hace con el cabrí, no escribía el producto mixto, sino que un paralelepípedo. Entonces, hay que tener esa cosa en la que me preocupa a mí, que hay un número que tiene una integración geométrica o que tiene un lado geométrico, pero de repente el lado geométrico es el número que representa el volumen, pero no el paralelepípedo mismo. Entonces me da la impresión de que el proceso se queda como mitad del camino, como son estos niveles del proceso. No tiene a nivel de totalidad. No, mira, voy a atrás porque ¿cuál era el ejemplo que tenías tú? Eso que escribes ahí ya lo vamos a leer con más calma, pero ve el ejemplo que describió el niño. Ahí está. Y al final termina, mira, si tú vieras donde termina, dice para el epípedo terminado, pero como no ha llegado todavía el producto mismo.
No ha llegado. Entonces no es el proceso del producto mixto todavía. No. Pero es que este es uno de los tantos que tiene. Pero quiero, como doctor, al principio le dije, vamos a estar en estos momentos trabajando la parte de la construcción del paralelepípedo Continúa. antes de trabajarlo el concepto de volumen. ¿El mismo señor va a llegar al número? Sí, pero aquí no en estos momentos no. En este momento ya. En estos momentos. Continúa. Estamos, Ok, esa es para la próxima. En estos momentos estamos Etapa. en la etapa de la construcción mental que él requiere para llegar al desarrollo del producto mixto. ¿Sí? como proceso. Como proceso, correcto. Y de acuerdo que van a ver que se dio las acciones, vamos a mirar qué objetos se pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Y prestando atención es importante. Él se está fijando en las frases que nos muestran estado de construcción. O sea, cuál es la frase que despega y que invita a otro estado, o bien que derrota el estado. Y eso él ha prestado cuidado. Y eso ha sido así que lo mandó al hospital. Oye, Luis, Sí, señor. ese listado, Sí, mi señor. Paso a paso. le dijiste el paso a paso de qué, De la construcción del paralelepípedo. tal cual. Sí, mi señor. Ah, pues está bien. Es que tú quieres la construcción del área, del volumen. Del volumen. Hay que Es que llegar. ese es un aspecto primordial de este trabajo, Ya. para ver cómo llegan allá, porque no es el número, sino el resultado. Bueno, me dio esto, ¿no? ¿Cómo llegas allá? ¿Y qué interpreta? ¿Qué ve más allá de lo normal? Porque los tres vectores que le dicen, y al interior de los tres vectores también qué le dicen. ¿Sí? Esa es la esencia del trabajo, lo que busco. Pero es que luego hablas de... Por favor. Da tú la palabra. No, es que luego hablas de algo que sucede de manera interna. Entonces, a mí me da como que una cosa es lo que expresa el sujeto y otra cosa es, por ejemplo, lo que está detrás, lo que está pensando, o lo que está detrás de lo que expresa el sujeto. Esto, por ahí hay una tesis que habla de teoremas en acto y cosas así, o sea, como que el por qué tal sujeto va por tales pasos. Bueno, es la idea que tenemos dentro de la investigación. Las construcciones mentales, ¿sí?, que ellos tienen para hallar el volumen del producto mixto, una representación en 3D, es lo que nosotros estamos buscando ahí. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo interpretan? ¿Cómo manejan? Porque es que, como les mostré al principio, la clase del profesor, él se dedicó rara y él ve cosas, ve un mundo, ve una barbaridad, ve gráficos internos, y el alumno, cuando yo estaba sentado tomando nota y tomándole fotos y se le hizo un video, por Dios, los pelados atrás ni siquiera sabían qué es lo que estaba diciendo el profesor. Entonces estamos buscando ahí al alumno qué le quedó, cómo piensa él. De hecho es lo que estamos buscando, las construcciones mentales que él tiene para poder llegar a esa teoría que debe manejar. Sí, pues intenta la palabra. La fila de ¿Necesito un salvavidas? Sí, pero yo cortito. Con respecto a eso que pregunta acá, es súper importante porque cae en la parte metodológica de la investigación. Lo que tratamos de hacer, nosotros tenemos un comportamiento observable del sujeto. Hace eso. Nosotros tenemos que interpretar eso. Y la interpretación tiene que ser fina. Tiene que ser fina porque a partir de eso queremos levantar construcción o nivel de construcción. Entonces lo que está haciendo él en esta parte es mirar el comportamiento observable del sujeto de ese paso a paso, por ejemplo, y de ahí interpretar un nivel de construcción o una construcción. Y eso es lo que a él le ha quitado el sueño, porque es subjetivo, o sea, interpretativo. Y ese es un problema. Entonces tenemos que buscar varios que hagan esto, que se esté dando así, para ahí levantar recién la construcción. Eso que te dije antes, unos que sí lo hacen así, otros que no lo hacen, y la diferencia está en que unos tienen esa construcción o nivel de construcción y el otro no la tiene. Pero es como se valida la parte interpretativa que están buscando. Pero mira, lo que pasa es que si el paso a paso se lo pediste por el poliedro, no es lo mismo
que el concepto matemático sobre producto mixto. Son dos cosas distintas. O sea, si yo hago un producto de vectores, me da un vector, matemáticamente. Entonces después dice, ¿cómo me construyó usted esto? Entonces, yo digo, ya que va a ser una palabra frase, porque está haciendo un constructo ahí de qué es lo que significa proceso en un software finalmente. Entonces, tú dices, por un lado, tiene asociado tipo, como que tú lo haces como que es lo mismo. Al hacer la pregunta una y otra dice que es lo mismo, porque está hablando del concepto matemático sobre el producto mixto. El concepto matemático sobre el producto mixto sería que el producto mixto da un vector normal. Sí, sí, mi señor. Y después dice, haga el paso a paso de la construcción del poliedro. Entonces el tipo o asume que en el proceso de enseñanza lo diste como equivalente, y no se sabe si entró ese equivalencia por el lado del software o por el lado del discurso del profesor. Pero eso lo estaba asumiendo como un solo objeto. Y uno es un objeto geométrico, y por eso entiendo que o sea, los dos son geométricos, uno es geométrico con tutti, el poliedro es un objeto geométrico para cualquier persona, pero el vector ya es una cuestión de otro orden, y que representa, si tú quieres, una cosa que te interesa. Entonces, esa parte yo creo que va a haber que clarificarla, porque al principio, y además porque en la misma definición tienes como que la gráfica es un poliedro y como que la gráfica es un vector. Entonces esa dualidad no conviene dejarla o decirla como equivalente, no sé, pues ahí hay que salvar los datos. Pero podríamos mirar ahí lo que está el título de la investigación. Como vuelvo e insisto, son las construcciones y mecanismos mentales para implementar y desarrollar el concepto de los vectores en 3 dimensiones. Esa es una parte de la construcción que nosotros estamos buscando. Mirando. ¿Sí? Luis. Mi señor. ¿Me da la palabra? Claro. Es que por lo que dice Jaime, para que lo retome, parece que hay unos trabajos ya que distinguen el fenómeno que se produce entre el cálculo, cómo se calcula la medida asociada a una figura geométrica y qué es lo que es. Aquí está como en poliedro, ¿cierto? Está como en 3D. Entonces la gente distingue, o sea, no distingue que el área con el concepto de la figura. Y parece que aquí, no sé si va en una dirección un poquito distinta, pero está trabajando en cómo se construye y asociado a vectores que también se construyen y arrojan este poliedro. Hay unas investigaciones que señalan, y sobre todo con este labor, dice, la gente no distingue entre lo que es área, calcular el área, y qué es lo que el cálculo de la figura misma, la definición de la figura. Y parece que ahí también está media mezclada las dos cosas y se ven como más pegadas, porque para construirla como que necesitas todos vectores. Es que a eso me llevó la investigación, porque si usted se da cuenta, cuando yo editaba la clase, los muchachos realizaban los ejercicios y les daba un número, pero nunca sabían para qué era eso, que ese número era, a qué le sabe. Nunca se dieron cuenta dentro de su saber qué fue lo que hallaron, ¿sí? A pesar de la gráfica que se le pudo haber hecho en el aula de clase. Ya después de 3, 4 o 5 ejercicios más adelante, ni siquiera se podían imaginar qué tipo de vector de paralelepípedo pudo haber dado, qué inclinación podía tener, ¿no? Ellos se desentendieron del vector como tal, o de los 3 vectores, en qué forma podían dar. Siempre se imaginaron el mismo vector para ellos, un paralelepípedo pero nunca. Entonces a eso me refiero. Nosotros estamos buscando ahí es qué relación tiene no solamente el producto mixto como tal, sino dentro de ello la interpretación de volumen puede tener. Sí, mira, ahí el centro son el concepto de los vectores en 3 dimensiones o el concepto del volumen, en ese escrito que está ahí. Pero como dice, para el cálculo de volúmenes.
dicen, pero dicen, mediante el apoyo de la herramienta. Sí. Entonces, el centro es el cálculo de volumen. No, a ver. ¿Viste que es lo que viste? Que confunden el cálculo Sí. del concepto de... Porque si le pongo primero el cálculo de volúmenes, solamente voy a colocar entonces la graficación y enseguida le doy el software, me da inmediatamente volumen y me da el resultado. Entonces, No, que no la es idea eso. no es eso. No, que lo que hace que si tú quieres llegar al volumen, Sí. a lo mejor tú dices, yo no sé si en la posta permitido eso, para llegar a volumen necesito tener claro en primer lugar que los vectores me fabrican una cosa espacial que es un poliedro. Entonces, mi objetivo está allá, pero en el camino llego a esto primero. Ujú. Y a esto yo le llamo, ¿cómo se llama? Proceso hacia el volumen. Es que esos son los niveles Entonces que estaría estamos como, digamos, no es que esté haciendo el volumen ideal, sino que voy en camino. O sea, en realidad, en los esquemas antiguos que yo vi de Apoe, eran cosas que estaban aquí, hay una cosa que vienen por acá, yo necesito que sea espacio arterial, necesito que sea un cuerpo, flechas que no me acuerdo cómo están metidas, pero eran así como un diagrama. Ya no son flechas tampoco. ¿Ah? ha cambiado la teoría. Entonces, porque a lo mejor tú necesitas, que ahí está el punto que yo quiero que clarifiquemos, tu apuesta es que necesitas que el tipo visualice que los tres vectores, ellos tres vectores forman un volumen. A mí me Eso parece que es como, tú dices, es necesario porque construye volumen. me da la impresión de que en este momento es mejor que él avance un poquito, ¿Ya? porque quedó a mitad del camino del proceso. Y probablemente algunas de estas preguntas se van a aclarar ahora. Y podemos volver atrás. Ya si era para entender qué es lo que está haciendo. Oye, yo quiero dar un Está haciendo comentario eso. hace rato.